Que el Señor te bendiga. Es un placer poder compartir contigo en este día tan lindo la posibilidad de hablar sobre la palabra de Dios, de poder compartir lo que tanto nos gusta. Y sabemos que esto es un privilegio, pero también una responsabilidad muy importante, el hablar sobre y acerca de Dios. Así que yo te pido que en este momento inclinemos un momento nuestros rostros y oremos juntos para que el Señor nos guíe en lo que vamos a hacer. Padre, te damos las gracias por la oportunidad de estar juntos, de compartir tu palabra, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a cada corazón conforme a tu voluntad. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Cuando las cosas aparentemente malas se pueden convertir en un bien mayor. Quiero leer la historia de un hombre que pasó por muchas dificultades, por una familia que pasó por muchas dificultades, y que en todas estas dificultades podemos ver la mano de Dios extendida para transformar algo que aparentemente era una maldición a una bendición completa y total. La familia de la cual quiero hablar se encuentra en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 37. El versículo 1 al 3 dice así: y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y el versículo 3 dice: llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, esta familia a la cual me refiero es la familia de Jacob, o más conocido después como Israel. Él tuvo una familia muy diversa, una familia como hoy le podríamos llamar en el contexto de la psicología actual, una familia disfuncional, porque tenía hijos de esposas, pero también de concubinas, y lo que producía una tensión permanente tanto entre sus cónyuges como también entre sus hijos. Y aquí claramente vemos la preferencia de Jacob, Israel, por uno de ellos, que era su debilidad, y se llamaba José. José fue el primer hijo que le nació de su amada esposa Raquel. Él tuvo una lucha para conseguir a su esposa, que le significó muchísimos años de servicio a su suegro, unos primeros 7 años. Luego su suegro, en lugar de darle el pago a la mujer que él le esperaba, le dio otra mujer, le dio la hermana, Dina, con la cual tuvo hijos. Luego de los 7 años volvió a esperar, tuvo la posibilidad de tener a la mujer que amaba Raquel, pero esta no podía tener hijos. No podía tener hijos, y surgieron los problemas entre las hermanas, surgieron los problemas entre los hermanos, hasta que Dios le concede y le responde a Jacob y a Raquel, y puede tener un hijo, y consigue un hijo, y tiene un hijo que se llama José. De ahí vemos la debilidad de Jacob por este hijo, y también podemos ver por qué la envidia y el rencor por parte de los otros hijos hacia él. Pero se presta una historia que aparentemente tiene todos los ingredientes de convertirse en una tragedia, porque sucede que esta envidia le pone más combustible, se pone más difícil, y es como se le echa combustible cuando José viene y les comenta un sueño que él tuvo
Y se encuentra en el versículo 6. Dice, y él les dijo, José, a sus hermanos, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estamos manojos de medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y palabras. O sea, él no solamente estaba siendo aborrecido por sus hermanos, recibían siendo objeto de rencor de sus hermanos o de odio en este caso por ser el preferido de su papá, haber recibido un regalo especial, sino también este muchacho se va y les comenta un sueño y les dice un sueño bastante sugestivo. Yo voy a hacer un manojo alto, grande, y ustedes se van a inclinar a mí. Entonces la reacción natural del ser humano que ya trae consigo unos sentimientos negativos es que esto empeore. Y bueno, y esto empeora más porque él vuelve a tener otro sueño y les comenta a sus hermanos y les dice, bueno, tuve otro sueño. Y les contó a sus hermanos y les dijo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y esto ya fue duro no solamente para él, sino también para su padre. Su padre le había dicho, ¿qué es este sueño que tuviste? ¿Acaso también tu madre y yo vamos a venir a servirte, tus hermanos? Y ya viene la reprimenda de Jacob hacia José con relación a este sueño. Pero si alguien sabía acerca de los sueños, creo que era Jacob. Jacob tuvo una experiencia en la cual en sus sueños Dios le apareció en un lugar que se llamaba, al que él llamó Betel, en la cual Dios le mostró cómo los cielos se abrían y había una escalera que se comunicaba al cielo, y veía ángeles que subían y bajaban. Entonces, si hay alguien que conocía acerca de sueños, era Jacob. Entonces, Jacob habrá guardado en su corazón, por más de que habrá sido un poco chocante este sueño, un poco también por la imprudencia de la juventud de José, de contar todo lo que le venía en la mente, en la cabeza, o lo que soñaba, sin tener en cuenta la envidia, a lo mejor en su buena intención. El papá le reprime, pero también le da una reprimenda, pero también él sabe, él conoce de los sueños que Dios pone en la gente. Y si hay alguien que creía era que el Todopoderoso podía cumplir algo, era José. Pero este sueño se acabó de repente, porque sucede una situación terrible. Un poquito más adelante, sus hermanos le traen la túnica que él le había regalado, la túnica de colores ensangrentada, y le dan la noticia más triste que puede escuchar un papá: tu hijo ha muerto. Encontramos su capa, creemos que ha sido bestias que le han devorado, y Jacob entra en angustia, porque lo peor que yo creo que puede pasar no solamente es que pueda morirse un hijo tuyo, sino también que no puedas encontrar nunca más su cuerpo para darle una buena sepultura, un buen descanso. Entonces la pesadilla en la vejez de Jacob es doble, y él empieza a sufrir y a sufrir los peores días de su vida, que luego vemos reflejado cuando él le comenta más adelante. Pero quiero volver un poquitito a la vida de José, ¿verdad? Porque Jacob estaba pensando, ¿qué pasó con mi hijo? En Génesis 49, si uno lee 49, 24, dice la palabra de Dios que el fuerte de Jacob es el que cuidaba a Israel. Entonces, Jacob fue un hombre que confió en Dios, que puso su esperanza en Dios, y de repente ve que el cumplimiento de la bendición en uno de sus hijos
se estaba perdiendo. Pero de hecho Dios continúa guardando su pacto con Israel, porque si uno lee en Salmos, capítulo 105, en el versículo 16 al 19 dice: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Para Jacob, la calamidad de la hambruna que empezó a sufrir su pueblo, o toda la tierra, se había sumado a la desgracia de haber perdido su hijo. Entonces, cuando uno se pone a mirar desde la perspectiva humana, dice: tengo me sucede esto y encima me cae esto otro. Es como cuando uno dice: estoy de turno, parece que todas las cosas me vienen mal. Pero en los planes de Dios y en la vida de Jacob, una cosa trajo ayuda a la otra. Porque todo lo que significaba la pérdida de su hijo en ese momento y la venida de una hambruna significó la conjunción del cumplimiento del plan del Señor. Si no había hambruna sobre la tierra, no iba a haber un varón que se levante en nombre del Señor. Si no hubiera perdido Jacob a su hijo y no hubiera estado vendido como esclavo, luego no se hubiese vendido como traidor por la esposa de su dueño, y no hubiera pasado por todo lo que hubiera pasado, no hubiera llegado a ser un visir, un gobernador de Egipto. Uno puede empezar y decir: pero ¿cómo una desgracia puede ayudar a otra? Bueno, esa es la conjunción de las cosas cuando Dios opera. Porque cuando Dios hace las cosas, de repente no tienen una razón de ser lógica a nuestro entender. ¿Por qué una aparente muerte o una desgracia o una calamidad puede producir una bendición? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que una situación negativa que nos está sucediendo pueda significar una bendición para nosotros? Eso no entra dentro de la mente humana. No tiene sentido para nosotros. ¿Cómo es que un hombre que era esclavo e interpretó sueños de un faraón sea luego puesto como gobernador de todo Egipto? Por haber interpretado un sueño, por haber dado la respuesta a la necesidad del rey en ese momento. Eso es algo que solamente Dios lo puede hacer. Porque Dios es el Dios encargado de transformar las cosas malas en buenas, las cosas que parecen maldición en una bendición. Evidentemente fue el Señor el que levantó a José y lo levantó para gobernar a Egipto. Cuando Jacob bendecía a José, él no solamente lo bendecía a él, sino estaba bendiciendo al Señor. No estaba solamente bendiciéndole por rescatar a su hijo, sino le estaba adorando al Señor por mostrar su fidelidad pese a todas las situaciones adversas. Era la vida del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob estaba centrada en las promesas que Dios le había hecho, en el pacto que Dios le había hecho a Abraham. Le dijo: en ti serán benditas todas las simientes de la tierra. Y en este momento, en la vida de José, estaba siendo bendecida toda una nación gentil, y no solamente una nación gentil como Egipto, sino toda la tierra que le rodeaba, porque había un hombre de la descendencia de Jacob ocupando el puesto más importante en ese momento para proveer alimento y salvar a toda la población de ese tiempo. Lo que Dios hizo fue extraordinario, y en la manera que lo hizo fue aún de la manera más extraordinaria.
los hijos de Israel no recibieron la bendición del control del gobierno de Egipto a través de una conquista militar o a través de un movimiento político. No es que los hermanos le pusieron en el trono a su hermano, a José, en el puesto de visir. No. Todo lo contrario, buscaron matar a su hermano. Lo vendieron porque tenía un don profético, por las envidias que tenían. Él había llegado como a Egipto no como un príncipe, había llegado como un esclavo. E incluso estando en la condición de esclavo en Egipto, él fue de vuelta perseguido. José, es la figura del siervo de Dios justo, sufriendo por su fidelidad. La Biblia dice, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús no nos prometió una vida color de rosa. Jesús no nos prometió una vida donde todo sería tranquilo, donde todos estaríamos en una nube. No. El Señor dijo que si a Él le persiguieron y si a Él le perseguían, ¿por qué nosotros, siendo sus discípulos, íbamos a ser menos que Él? Entonces, la vida de José es la muestra de la vida de aquel que se pone en posición de servirle al Señor. Va a ser la vida de un siervo sufriente. Va a sufrir injusticias. Va a sufrir persecuciones. Hay gente que no te va a querer y no vas a entender por qué no te va a querer. ¿Sabe por qué no te va a querer? Porque tienes a Cristo aquí dentro. Y hay gente que no le gusta o que no ama a Cristo y no puede entender que haya gente que ama y sirva a Jesús. Es totalmente contracorriente. Es todo lo que el mundo predica en contra. Uno puede ver la promesa de bendición a José y es hermosamente rica. Pero también Jacob pronuncia una bendición maravillosa, que es esa bendición que le da a Judá. Y que cuando uno lee, uno puede ver que por qué el Mesías viene de la tribu de Judá. Es por esta bendición, por la bendición que Dios le da a Judá. En el versículo 8 del capítulo 49 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano la serví de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. El 9 dice, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, así se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Junto con la bendición de José, también viene la bendición para sus hermanos y en específico para la bendición de Judá. ¿Y por qué hablo de la bendición de Judá? Sin duda que había un fuerte componente de liderazgo en la vida de Judá entre sus hermanos. Cuando fueron a Egipto a comprar los granos y tuvieron el primer encuentro con José, José fingió no conocerle a sus hermanos. Él estuvo jugando a las escondidas, al gato y al ratón con ellos. Y él les pidió prueba. Si realmente ustedes no son espías de la tierra, de esta tierra que están viniendo de otro lado, traigan a su hermano del cual están hablando. Le hablaban de su hermano Benjamín, el segundo hermano, su hermano de madre que había tenido, hermano de madre y padre que había tenido José. La razón por la cual había muerto su madre. Y le dice, tráiganme, muéstrenme. Ellos, y le dejan a su hermano Simeón queda preso. Ellos vuelven a la tierra. Su padre ya no solamente pierde a su hijo José, ahora ya pierde a su hijo Simeón. Empieza el dolor aún mayor en toda la familia hasta que no hay vuelta atrás. Tienen que volver. El hambre no cesa y tienen que volver a la tierra. Y lo tienen que hacer con su hermano. Pese a todo el zapateo, a la resistencia de Jacob, traen a su hermano menor Benjamín.
Y Benjamín es la figura también de Jesús, del rescate. Jesús es la figura de la redención. La figura salvífica de Simeón es Benjamín. Viene Benjamín, luego hacen que cuando lo devuelven de vuelta y van a su tierra, José vuelve a jugar una treta, le pone de vuelta su copa, muy importante, la copa del visir, era la copa más o menos su copa en la cual hacía todo el manejo espiritual de su cargo político, mete en la bolsa de Benjamín, y cuando lo traen de vuelta a Benjamín, él ordena meterlo preso, y allí sale el liderazgo de Judá. Y Judá le dice: no, prefiero que me metan a mí preso, que me maten a mí. Por favor, al chico no lo toque, porque mi papá, si pierde este hijo, se muere. Entonces vemos la figura de vuelta de Judá como la figura redentora, pero esta sí se cumple a través de la profecía que hace José. Más allá de su entendimiento y su conocimiento de la situación, Dios le revela que a través de Judá, de lo que él había hecho y del liderazgo, y a través de su linaje, vendría el Mesías salvador de toda la humanidad. Entonces, tiene que suceder toda la desgracia en la vida de Israel, de Jacob, en la vida de José, para que se cumpla la promesa en la vida de Judá, para que Judá pueda mostrar el prototipo de redención que va a producirse a través de la descendencia de Judá, que se cumple en Jesús el Mesías, Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. La bendición de Judá es la bendición profética, mesiánica, que Dios le había dado probablemente a Jacob como señal en lo que Dios había hecho a través de la vida de José. Fíjense, José en su bastón, pasando sus últimos años en una tierra que no era la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a sus padres y a su abuelo, a su padre y a su abuelo. Estaba en la tierra de Gosén, estaba en la tierra de Egipto, y probablemente, como dice Génesis 15, 13, yo los afligiré por 400 años. Esa profecía también estaba sonando en sus oídos. Así que él estaba en una situación en la cual estaba esperando, recibiendo buenas noticias, escuchando lo que Dios estaba haciendo, pero también pensando en el futuro que Dios tendría para su generación. Pero Dios, de vuelta, es un Dios que transforma aparentemente lo malo en algo bueno. Los 400 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto constituyeron el éxodo y la prueba más maravillosa de liberación que hasta hoy día, nosotros como cristianos festejamos como modelo de lo que Cristo hizo cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud allá en Egipto, y cuando Jesús nos libera del pecado en la cruz del Calvario. Dios hace una obra tan grande que es capaz de transformar cualquier cosa mala en algo bueno. Y la antigua profecía se encuentra última vez la encontramos en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 5, quiero leer, dice así: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesús, el león de Judá, también es el cordero que fue sacrificado. Él también vino. El que es Señor vino también como siervo. Y hay
más que una semejanza profunda entre la estructura del plan de redención que Dios hizo a través de la señal de José en todo su proceso de vida, en la profecía a Judá después de lo que él había hecho para redimir a su hermano y no causarle más dolor a su papá. En todo ese plan de redención se ve reflejado en el último libro, en la última etapa de la vida que pasará aquí en la tierra. El único capaz de abrir los libros y desatar los sellos es el león de la tribu de Judá. No importa la pandemia, no importan las desgracias, no importan las muertes, y lamentamos de todo corazón. Lamentamos de todo corazón que todo esté pasando. Nos duele, tenemos seres cercanos que están sufriendo, que han pasado a la eternidad. Sabemos que hay muchas familias que están pasando mucho dolor. Pero yo tengo un mensaje de esperanza. Yo quiero decirte que tenemos un Dios que es capaz de transformar esa aparente maldición en una bendición. Vamos a orar. Señor, yo oro en este momento porque hay muchas personas que creen que su vida se está acabando, porque hay muchas personas que están perdiendo la esperanza, porque hay un mundo entero que está clamando y está pidiendo socorro. Pero sabemos que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es el único que puede abrir los libros y romper los sellos. Es el único que tiene poder y por lo tanto está a cargo de la historia de nuestras vidas y de la historia de la humanidad. Señor, te entregamos hoy todo lo que nos pesa. Te entregamos hoy todo nuestro dolor y sabemos que tú tienes una esperanza gloriosa para cada una de nuestras vidas. Resplandece, Señor, que tu luz resplandezca sobre este mundo, que tu luz resplandezca sobre cada hogar en este momento y que todo aquello que parece oscuro pueda mostrarse a la luz de la bendición de tu voluntad en nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.